Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel director inglés que el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Aquel director de cine inglés, conocido como Alfred Hitchcock, comparte con nuestro comicro de hoy, el profesor Fernando Canet, de la Universidad Politécnica de Valencia, su amor al cine. Profesor Fernando Canet, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, en el cual, pues, aquí nos hemos encontrado los dos, porque los dos formamos parte de un congreso, ¿no? En este caso no sobre cine, pero muy relacionado al cine, o al menos muy relacionado a la narrativa cinematográfica, que es la narrativa televisiva, ¿no? La narrativa de las series contemporáneas. No relacionado con el cine, pero sí que, digamos, el talento se está yendo hacia las series. Eso dicen. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, las series actualmente están acaparando, ¿no? la atención de yo creo que los mejores creadores, al menos en Estados Unidos, de los mejores guionistas. Cierto es que las series actualmente, a nivel de producción, tienen los mismos medios que cualquier superproducción americana. Y no sé hasta qué punto tienen más o menos libertad. También habría que verlo, ¿no? Y también habría que pensar en qué ejemplos, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido muy gratamente que David Lynch haya podido hacer la segunda parte, ¿no? de Twin Peaks, y que haya tenido tanta libertad creativa. Yo creo que... Incluso demasiada para algunos. Incluso demasiada, ¿no? Pero bueno, eso ya es relativo, ¿no? Lo que es un hecho es que ha tenido esa libertad. Es decir, ya podemos cuestionar si ese resultado va a ser interesante para muchos, para pocos, para una élite, para cuatro entendidos que conocen o que les interesa el universo lynchiano. Lo que está claro es que ha tenido la oportunidad, que yo creo que hacía tiempo que él no tenía. Yo creo que ha vuelto otra vez a sus inicios. Es decir, yo creo que ha tenido la misma libertad que cuando comenzaba, ¿no? En la fase más experimental suya, con esos cortos, ¿no? Absolutamente, con una perspectiva muy artística, ¿no? Muy artística y muy experimental, de la necesidad de ir más allá del lienzo, ¿no? De la imagen fija, y experimentar, ¿no? Con la imagen en movimiento que él tuvo en aquellos inicios. Y bueno, él ha tenido esa oportunidad, ¿no? En estos momentos, en los cuales, es decir, es complicado tener, ¿no? Es decir, los medios a tu alcance para poder expresarte, es decir, de esa forma tan abierta, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver eso? Porque parece que las plataformas no están buscando el número cuantitativo, al menos no ofrecen datos de audiencia, sino que tal vez hacen apuestas por imagen corporativa, por asociar la figura de David Lynch con una marca, con una plataforma, y esto podría dar más libertad. Es decir, ya no estamos creando historias, son sellos, es David Lynch, es David Fincher, son sellos, digamos, que van asociados a la calidad y que hace que seamos fieles, y al final lo que buscan son suscripciones, es decir, que se justifique el pago por... Yo creo que en el caso de David Lynch, yo creo que es decir, los encargados de aceptar el proyecto, ¿no? O quizás las personas que pensaron en este proyecto no tanto se exploraron las posibles líneas que iba a desarrollar David Lynch, como lo que tú dices de ese sello, ¿no? Es decir, ya no tanto David Lynch como Twin Peaks, ¿no? Y cómo volver a resucitar Twin Peaks, ¿no? Ayer, la verdad es que Twin Peaks nos ofrece lo que ayer el profesor Murray Smith habló, ¿no? En su conferencia con la idea de longue durée. Y es como, y no solo es el caso de Twin Peaks, es decir, otro caso es el que recientemente, ¿no? Tenemos en las pantallas de Blade Runner o de Trainspotting. Mostró el arranque de Trainspotting y ver de nuevo al protagonista, ¿no? Es decir, verlo después de, ¿no? X años, ¿no? Y cómo 20 años, ¿no? 20 años aproximadamente, ¿no? Es decir, 2 décadas. ¿Cómo han cambiado, ¿no? Los protagonistas? Yo creo que es porque el juego de la oportunidad de tener
la oportunidad de poder desarrollar proyectos a largo tiempo, porque dentro de la ficción, obviamente, si tú quieres condensar en poco tiempo una gran duración de la historia, tienes que buscar elementos como la caracterización, que yo creo que, desde mi punto de vista, introduce una cierta artificialidad que lo que hacen es sacarte de la historia, ¿no? Por ejemplo, también ayer se comentó el ending, ¿no? El final de 6 Feet Under. A mí me parece interesante la idea, pero el hecho de esa necesidad de caracterizar a los actores para envejecerlos es como me saca completamente. Y además creo que la idea ya está narrada, ya está perfectamente transmitida con el último plano que yo me hubiese quedado, que es, ¿no?, de la hija menor, ¿no?, yéndose por esa carretera, ¿no?, hacia su nuevo destino, ¿no?, hacia esa nueva vida, ¿no? Y cómo las diferentes partes de esa familia, ¿no?, comenzaban pues sus nuevas vidas, ¿no? Es decir, esa idea de ciclo, de avance, yo creo que ya estaba contado, ¿no? Creo que no tenía esa necesidad, pero bueno, es un final que yo valoro, ¿no? Pero para mí lo que me saca de la parte que no conecto es la necesidad de caracterización, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con estos proyectos, como por ejemplo Boyhood, ¿no?, de Lecter, que sí que son proyectos donde vemos envejecer o madurar al personaje de forma absolutamente, ¿no?, real, ¿no? O en los casos que estamos hablando de 12 años era Boyhood. No sé cuánto tiempo, pero sí que es interesante, o incluso más el proyecto, ¿no? Sí. Pero es interesante ver cómo ese niño crece, ¿no? Y cómo ese niño se convierte en adolescente y cómo, ¿no?, el proceso de maduración. Entonces, a mí lo que me parece muy sugerente es comparar, ¿no?, el presente con el pasado, ¿no? En el caso de Blade Runner, en el caso de Trainspotting, en el caso de Twin Peaks. Comparar cómo esos actores han envejecido, ¿no? Porque en ese juego de ese diálogo entre el presente y el pasado, claro, lo interesante es ver cómo envejece no solo el personaje, sino también el espacio, ¿no? El espacio también muchas veces es la degradación del espacio o la ausencia del uso que ese espacio tuvo, ¿no?, décadas atrás. Es decir, tú ves cómo actualmente, ¿no?, a través de huellas, ¿no?, que el paso del tiempo deja en el espacio, pues yo creo que es interesante ver cómo, ¿no?, pues, bueno, el tiempo pasa, ¿no?, y cómo el tiempo pues hace mella, ¿no?, en actores o en espacios, ¿no? Estamos disfrutando de un maravilloso y estimulante café con micro con el profesor Fernando. ¿Pero dónde está el café? El café no lo hemos tomado hace vale. Entonces vale. Pues un post-café. Estamos disfrutando de un maravilloso post-café con micro con el profesor Fernando Canet en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía. Hablábamos del concepto de longue durée, del paso del tiempo, las implicaciones narrativas que tiene, pero ahora le voy a plantear una cuestión. Está claro que ese concepto es aplicable a Boyhood y es una necesidad dentro de ese proyecto, pero ¿qué parte de marketing hay en ello? Pregunto, porque los publicistas hablan de la economía de la atención, es decir, estamos sobreestimulados, es muy difícil lanzar un nuevo concepto, una nueva marca, un nuevo sello. Asistíamos hace unos meses a la presentación de los próximos proyectos de Disney, el 70% eran reciclaje de marcas y de personajes ya existentes. No puede haber, detrás de la recuperación de esos relatos, estoy pensando en el caso de Blade Runner, estoy pensando en el caso pues, de muchas secuelas, donde sí que es verdad que se aprecia ese paso del tiempo, pero es verdad que en muchos casos se hace por una necesidad del ahorro económico que supone en marketing lanzar una marca que ya es conocida. ¿Qué te parece? ¿Qué puede haber de estrategia de marketing o qué puede haber, digamos, qué parte, digamos, es una decisión autoral de darle continuidad a un relato? Yo creo que hay pocos casos de decisión autoral. Yo creo que es más bien una necesidad, como tú dices, de una cierta marca, un cierto producto que se puede volver a utilizar, es decir, pues, buscando una nueva rentabilidad. También es una carencia de nuevas ideas, ¿no? Y también es, como tú dices, ¿no?, quizás es no querer o tener miedo
de invertir en ideas, en productos, en historias que quizás no tengan la rentabilidad que se busca. Pero sí que es cierto que toda esta era posmoderna donde los remakes, ¿no? Las sagas, los reciclajes... ¿Estamos en una era posmoderna? ¿Usted lo llamaría...? Estamos, es decir, o hemos pasado por una era posmoderna, ¿no? Hemos pasado, es decir, una época pues que después de las nuevas olas, es decir, los cineastas, sobre todo pues de ese nuevo Hollywood, necesitaban reciclar, ¿no? Y entonces ahí pues sí que podemos hablar del posmodernismo, ¿no? Donde, pues en alguna forma algunos de ellos, Scorsese, Coppola, Lucas, ¿no? Es decir, bebieron no solo del cine clásico, sino también de la Nouvelle Vague, ¿no? Pero que esa necesidad de experimentar les duró poco, ¿no? Yo creo que volvieron pronto a buscar, ¿no? las fórmulas rentables. Las fórmulas rentables. Quizás con algunos toques autorales, pero fundamentalmente yo creo que era como también, porque la idea de homenaje, la idea de alusión, de tributo a los maestros del clasicismo está muy clara, ¿no? en ellos, ¿no? De hecho, y un poco tú también la idea tuya de metacine, ¿no? Porque aquí estaría muy metida con la idea de claro, la necesidad que tiene Scorsese. Claro, son gente ya que se formó en las aulas, se formó viendo cine. No fue los cineastas del clasicismo que ellos se formaban, pues, muchos de ellos. Y en el mudo, haciéndolo. Claro, de forma autodidacta, ¿no? Aprendieron, fueron los que crearon la gramática cinematográfica. Aquí no, aquí la gramática ya está establecida y es un poco, pues, en algunos casos como Rick Altman, lo que hace sí que es reescribir, sí que es, pues, buscar cómo reformular los géneros. Pero en la gran mayoría, lo que hace es una vuelta, ¿no? a esas fórmulas, actualizándolas, ¿no? Porque la gran propuesta, ¿no? La gran propuesta por ejemplo, de Brian De Palma, ¿no? de actualizar Hitchcock, está clara, ¿no? Diferente a lo que hizo Gus Van Sant, ¿no? Con su versión, ¿no? En el 98. Innecesaria. Ahí podemos discutir si quieres. Innecesaria si lo consideras como un remake plano a plano, ¿vale? Pero la idea de Gus Van Sant no fue ni mucho menos superar al maestro. La idea de Gus Van Sant, o lo que quiso, fue homenajear al maestro. Y lo que quiso fue para él un pretexto de estudiar plano a plano. Un ejercicio de estilo más que una película. Un ejercicio de reflexión. De reflexión. De estudio, de profundización de cómo lo hizo Hitchcock, ¿no? Es como hacemos nosotros, ¿no? Nosotros hacemos decoupage, analizamos con la idea de saber, ¿no? Cómo se ha hecho para poder explicar, ¿no? O para poder invitar a los alumnos a que ellos aprendan cómo hacerlo. Aquí era ese mismo ejercicio. Gus Van Sant lo que hizo fue analizar la película a ese nivel de profundidad y con la idea de copiar, pero no solo copiar, sino también si se hace un análisis en profundidad de la película, si te coges la escena, la más conocida, ¿no? de la ducha, claramente, y si haces un decoupage y comparas plano a plano, duración a duración, hay una copia, una intención de copia, pero también hay Gus Van Sant introduce variaciones autorales. Se ve el sello de Gus Van Sant. 2, hay una mayor adaptación o mejor ajuste al guión, cosa que no hizo Hitchcock en muchos casos, ¿vale? Entonces, en ese estudio, ¿no? Es decir, Gus Van Sant, con ya no las limitaciones que tuvo Hitchcock en su momento a nivel de censura, propone un montaje más cercano al guión e introduciendo variaciones autorales. Porque tú ves el sello, tú ves planos que son absolutamente de Gus Van Sant. Incluso el tema de acting, que en ese caso fue tan criticado, el tema de la selección o el casting de los actores, claro, si tú lo ves únicamente, lo analizas desde el punto de vista de búsqueda de una copia exacta, absolutamente es algo fallido. Pero si tú lo analizas desde el punto de vista de que lo que quiso Gus Van Sant es cambiar completamente el rol de los dos protagonistas,
la propuesta ya no es tan fallida. Entonces, porque realmente los dos protagonistas, él cambia completamente, basándose en su propia identidad, ¿no? Y en cuanto también a su sexualidad, ¿no? Es decir, Hitchcock, la selección, el casting de Perkins fue muy clara por parte de Hitchcock y quería dotar al personaje de una fisonomía determinada. Gus Van Sant hace todo lo contrario. Es decir, esa fisionomía o esa identidad sexual se la da a Marion, seleccionando también una actriz abiertamente, abiertamente con un tipo de sexualidad determinada, ¿no? Entonces, él cambia completamente los roles. Es un ejercicio de estilo, pero hay un diálogo también. Hay un diálogo porque lo que propone es una variación. No solo es la copia, sino son variaciones. Variaciones motivadas por motivaciones personales, por variaciones a nivel autoral. Es decir, ahí está el sello de Gus Van Sant y ahí está su propuesta de variación. Entonces, siempre en la comparación entre el original y la versión, para mí lo más interesante es buscar las diferencias. Estamos terminando un delicioso post-café. Que no hemos hablado de lo que teníamos que hablar. Eso le iba a preguntar. ¿Qué tiene de antihéroe el investigador de cine? El investigador de cine... Porque usted es un investigador de cine referente, uno de los más respetados en nuestro país, pero ¿es además un antihéroe? No, yo no soy antihéroe. Lo que estudio son los antihéroes, o intento en estos momentos estudiar los antihéroes. Pero también el investigador hoy en día en España, da igual el ámbito, tenemos o tienen algo de antihéroes también. No, lo que hacemos es simplemente hacemos lo que podemos, ¿no? Y cada uno pues intenta ir por donde considera que tiene que ir. No, la verdad es que ahora estoy muy metido en el tema del antihéroe, pero no solo en el tema del antihéroe. No solo me interesa la figura del antihéroe, que yo creo está muy trabajada, está perfectamente trabajada en series como Breaking Bad o The Sopranos, sino me interesa la relación problemática con el antihéroe. Y me refiero a la relación que los principales personajes tienen con la figura del antihéroe. Por ejemplo, lo que me interesa es cómo Walter se relaciona con Jesse y cómo esa evolución o esa relación evoluciona a lo largo de la serie. Me interesa la relación con Skyler, con Hunt. Entonces, para mí, el desarrollo del antihéroe está muy relacionada con cómo los dos arcos, ¿no?, se van desarrollando a lo largo de la serie, ¿no? Y mi propuesta es que esas relaciones sirven para guiar moralmente al espectador. ¿En la serialidad, en los productos seriados, tiene más peso los personajes que la historia? Depende de qué serie. Entendiendo además que las series ya no son solo series, sino que son productos transmedia, con contenidos que viajan en las plataformas. ¿Qué hace que el espectador viaje de una ventana a otra? Depende. ¿La historia o el espectador o el personaje? Depende. Es decir, por ejemplo, Batman es el personaje, Sherlock Holmes es el personaje, ¿no? Es decir, los vampiros son los vampiros, ¿no? Los que permiten. En otros casos son más bien el universo creado. Entonces, depende de la propuesta, es una cosa u otra, ¿no? A mí me interesan más aquellas propuestas que es el personaje el que permite ese tránsito entre los diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, a mí también me interesa el tema de los vampiros, por ejemplo, ¿no? Y cómo los vampiros son tratados, ¿no? Tanto en el cine como en las series, ¿no? O en otras propuestas mediáticas, ¿no? Porque es el vampiro la figura central. Pero el que dice el vampiro es Sherlock Holmes o Batman. Entonces, a mí eso es lo que me interesa. Y en la serialidad también lo que me interesa es el personaje principal, que en este caso es Walter White, y cómo evoluciona. Pero a su vez la relación con otros personajes, ¿no? Porque para mí es es un recurso que tienen los creadores para poder guiar las respuestas de los espectadores. Nos hemos bebido ya casi el primer quinto del siglo XXI. Hay superhéroes que siguen en buena forma, pero los personajes nuevos que van apareciendo tienen más de antihéroes que de superhéroes. ¿Tiene algo que ver con nuestra época?
Yo creo que no es tanto antihéroe como son más humanos, ¿no? Es decir, tienen conflictos. Más limitaciones. Claro, tienen limitaciones, tienen conflictos. Es decir, es el proceso, pero también el proceso que sufrieron los vampiros, ¿no? De humanización. ¿No? Exactamente lo mismo. Si tú ves los vampiros de True Blood, por ejemplo, tú ves claramente que hay una domesticación, una humanización de los vampiros. A mí, por ejemplo, True Blood me parece interesante porque se trata el vampiro como otra raza, ¿no? Y como la diferencia entre los humanos y los vampiros trabajados a nivel de la diferencia entre pues, una raza y otra, ¿no? Es decir, la diferencia con el otro, ¿no? Pero en True Blood, por ejemplo, los vampiros ya no están ocultos, no intentan ocultar su identidad o su naturaleza, sino lo que se establece es claramente, pues, es decir, un conflicto racial, ¿no? Donde están los humanos y los vampiros que quieren buscar una cierta, ¿no?, confluencia, donde están los humanos que rechazan completamente esa confluencia y donde están los vampiros extremos, ¿no?, que todavía siguen buscando esa raíz, ¿no?, suya y que no quieren entrar en ese proceso de domesticación o humanización, que quieren totalmente un rechazo a esa unión. Pero esto así, es una cosa que, a ver, si miramos a nuestro alrededor, si lo vemos en cualquier conflicto, en cualquier dilema social, ¿no? Cualquier conflicto social están esas posiciones. Gente que quiere la conciliación, el diálogo, posturas cercanas y gente que se radicaliza. El ejemplo de Cataluña es, más claro agua, ¿no? Lo que pasa es que el proceso de Cataluña nos está llevando al proceso que no deberíamos de desear, sino que es el proceso de radicalización completa, ¿no? Es decir, ya no, la gente que está esa posición centrada, que intenta, yo digo centrada en cuanto a posiciones ideológicas ni políticas, pero sí que las personas que no toma partido claramente por una de los... Que busca soluciones, sí, que busca el diálogo, ¿no? Ese número va desapareciendo. Sí, ese número fue representativo con las manifestaciones de la gente, ¿no? Con el blanco, no el blanco. Dice, ahí apareció esa idea de confluencia, de buscar soluciones a través del diálogo. Pero cada vez estamos más radicalizados. En las guerras, el que está en una de las dos trincheras tiene alguna posibilidad de salvarse. El que se queda en medio... Claro. Pero la guerra es diferente porque ahí está totalmente es un polo y otro. Ahí no hay posibilidad. La guerra no es el marco. La guerra es el producto de la ausencia de esos intermediarios, ¿no? Ahí ya no hay posibilidades porque ahí ya está desatado el problema. Entonces ahí es complicado abanderar algo en medio de las dos líneas, ¿no? Es posible, pero tiene caducidad. Cuando silban los disparos, digamos que ese tipo de iniciativas suelen... Sí, pero son iniciativas alocadas y que son bastante particulares y que realmente, pues, es decir, que no... Pero bueno, son iniciativas interesantes también en el sentido de que, pues incluso puedes acabar siendo héroe, ¿no? Es decir, acabar siendo un mito, ¿no? Una leyenda de algo imposible, ¿no? ¿Quiénes son sus leyendas, sus maestros? ¿En quién le ha inspirado a usted como académico? Eso... ¿A nivel de académicos o de cineastas? O... Puede ser gente que le haya inspirado, que pueda haber conocido o que no, y que haya sido clave en También depende de épocas, ¿no? Depende de épocas. Es decir, uno cuando... El proceso de formación, que nunca acaba... Afortunadamente, ¿no? Acaba cuando ya no hay más remedio y no hay otra solución que esa. Ha habido momentos, ¿no? A nivel nacional yo te podría decir, pues bueno, a mí mis referentes fundamentales a nivel teórico, ¿no?, y conceptual, pues durante una época importante fue Santos Zunzunegui, ¿no? Cineastas, para mí uno de los referentes claros ha sido Víctor Erice y José Luis Guerin, ¿no? Es decir, para mí, ¿por qué? Porque también los he conocido, porque también tiene una relación con ellos, sobre todo con José Luis Guerin, con Santos también tiene una relación. Para mí el nivel nacional, fundamentalmente durante una época importante de mi formación han sido ellos, ¿no? A nivel internacional también ha dependido de momentos, ¿no?, y de orientaciones. Tampoco te diría yo en estos momentos que tengo una orientación clara hacia alguien, ¿no? En este momento estoy trabajando más las series, pero no dejo el documental, por ejemplo, porque lo que te he dicho antes de esas relaciones problemáticas con el antihéroe, yo también quiero trabajar eso en 3 áreas diferentes, ¿no? En el universo de los vampiros, con la idea de ese vampiro simpático, ¿no?, que en inglés se llama sympathetic vampire, y cómo se establece esa relación con, no es el villano, no es el monster, no es el monstruo, sino es un vampiro que está más cercano, o que tiene esa dualidad o esa ambivalencia que tiene el antihéroe.
Y luego esa misma figura la encuentro en los verdugos de los genocidios, ¿no? Donde ahí busco la relación del cineasta, del documentalista. Que son personas normales, muchas veces. Son personas, como decía Hannah Arendt, que no piensan, que en determinados momentos pues han estado en una situación donde la propia situación les ha impedido pensar, porque si hubiesen pensado nunca hubiesen hecho lo que hicieron, ¿no? Tomábamos café con el profesor Javier Moral y hablaba de la relación entre la burocracia y el totalitarismo. O sea, son buenos funcionarios muchas veces los verdugos. Son demasiado buenos funcionarios, exactamente. Porque una de las principales excusas, ¿no?, que se utiliza para, de alguna forma, salvaguardarse de ese sufrimiento, ¿no?, o de esa culpa que puede torturar a un verdugo, es que está bajo las órdenes de un superior y que lo único que hacía era acatar órdenes, ¿no? Claro, eran demasiado, evidentemente, burocráticos en muchos casos, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, si ves las películas de Riti Pan, ¿no?, de Missing Picture o S21, ves claramente que principalmente las excusas que los guardianes, ¿no?, argumentaban para, de alguna forma, protegerse a sí mismo inicialmente, eran siempre las mismas, ¿no? Es decir, nosotros simplemente cumplíamos órdenes, ¿no? A mí, Riti Pan me parece muy interesante, pero también me lo parece Joshua Oppenheimer, con The Act of Killing y con The Look for Silence. ¿Por qué? Porque en ese caso no es Camboya, sino es Indonesia, donde se produjo el genocidio, que date cuenta que no depende de ideologías, porque si en Camboya fueron los verdugos, los comunistas, en Indonesia fueron los capitalistas, los que estaban bajo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? ¿Tiene ideología el totalitarismo? Pues te digo yo que es decir, no tiene, sino es un mecanismo, es un mecanismo de poder, ¿no?, al que deviene cualquier poder cuando no tiene un contrapeso. Es decir, cualquier sistema de poder... No, o cuando quiere eliminar ese contrapeso, ¿no? Porque la idea es esa radicalización y esa idea de eliminar cualquier opción y, por tanto, garantizar la permanencia, ¿no?, de un estatus, de un poder, de una gente que quiere, ¿no?, quedarse en el poder, que es lo que pasó en Indonesia, que en Indonesia todavía siguen en el poder. Por tanto, es más duro ver The Act of Killing, porque los monstruos, los que hicieron esa barbarie, no tienen ninguna necesidad de justificarse, ni de pedir perdón, porque todavía siguen avalados por el poder. Por tanto, ahí el monstruo aparece totalmente de forma, ¿no?, abierta, completamente abierta, sin ningún tipo de fachada o necesidad de arrepentimiento, ¿no? Entonces, The Act of Killing me parece interesantísimo por el hecho de cómo, ¿no?, se relaciona Joshua Oppenheimer con el protagonista, ¿no?, de la película, que me parece genial, ¿no?, todo ese proceso. Y cómo Joshua Oppenheimer, al igual de Hannah Arendt, fueron acusados y fueron criticados de que al mostrar al asesino, al mostrar al verdugo, te estás poniendo de su lado, cuando eso no es verdad. Lo que estás intentando es buscar explicaciones de por qué sucedió. Es decir, Hannah Arendt vio que fue a los juicios, ¿no?, tuvo esa oportunidad de ir al juicio y ver que realmente la persona esta, claro, todo lo que argumentaba daba a entender que, es decir, en su momento él no utilizó, ¿no?, el pensamiento, ¿no?, la capacidad de pensar, porque si no lo hubiese hecho, ¿no? Pero ella fue criticada por sus amigos, familiares, por todo su ambiente, ¿no?, es decir, judío, ¿no?, de que ella, al escribir, ¿no?, ese artículo que habla sobre la banalización del mal, estaba poniéndose de parte de los verdugos en contra de su propia raza, ¿no?, de su propia sangre. Y eso no fue así. Le pasó lo mismo a Joshua Oppenheimer, ¿no? Fue acusado de que por estar trabajando, es decir, por tener una cierta relación con los verdugos, cuando él lo que hace en la película de forma genial, magnífica, es darle la oportunidad de que el monstruo por sí mismo se muestre como tal, y por tanto, es decir, es imposible simpatizar o tener una afección, ¿no?, hacia alguien que dice tan abiertamente que hizo eso y se siente orgulloso de lo que hizo. Profesor Fernando Canet, ha sido un placer compartir este ratito de radio. Lo mismo digo. Esteban, es un placer, hace tiempo que no nos veíamos y bueno, pues siempre es un gusto conversar contigo.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.